El mármol del vestíbulo era frío, impoluto. Brillaba tanto que casi podía ver mi reflejo, una silueta ya encorvada por los años, pero que siempre llevó su dignidad como un manto. Así llegué a Sterling and Finch, la firma de inversiones más prestigiosa de la ciudad. Ellos, por supuesto, no sabían quién era yo. Solo vieron a una anciana negra, con un bolso de tela y un aire que confundirían con modestia. Mi cita era a las 10, ni un minuto antes ni un minuto después. La recepcionista, una joven rubia con una sonrisa pulcra pero distante, me indicó que esperara. Las sillas de cuero, los cuadros abstractos, todo gritaba poder y exclusividad. Era un mundo que muchos de mi gente nunca conocerían, pero yo sí. Lo conocía mejor de lo que ellos imaginaban. Después de unos minutos, el señor Harrison me llamó. Su voz era grave, engreída. Era un hombre joven, con un traje impecable y una confianza que rozaba la arrogancia. Me condujo a una oficina con vistas a toda la ciudad. Una vista que recordaba a mi juventud, cuando cada ventana era una promesa, no un recordatorio de lo que otros habían acumulado. Señora Maeve, Smith, ¿verdad?, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos mientras revisaba una tableta. Su tono ya denotaba prisa, un ligero fastidio. Así es, señor Harrison, Maeve Smith. Mi voz era tranquila, serena. Aprendí hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no necesita gritos. Él levantó la vista. Su mirada era una mezcla de escepticismo y un ligero desdén. ¿Y bien, señora Smith? ¿En qué podemos ayudarla? Había concertado la cita para hablar de mis ahorros. Los ahorros de toda una vida. No eran una fortuna para los estándares de Sterling and Finch, pero para mí eran el sudor y las lágrimas de décadas. Había cuidado cada centavo, desde mis primeros trabajos como costurera hasta los años en que ayudé a criar a mis nietos. Cada moneda tenía una historia, un sacrificio. Vengo a discutir mis opciones de inversión, le dije. Tengo una suma considerable que me gustaría ver crecer, de forma segura. El señor Harrison ladeó la cabeza. Su sonrisa se hizo más condescendiente. ¿Considerable? Entiendo. ¿Podría darme una cifra, señora Smith, para poder dirigirla al departamento adecuado? Saqué mi libreta del bolso. No era un iPad ni un smartphone. Era una libreta de notas, gastada por el uso. Dentro tenía mis cálculos, mis deseos. Le di la cantidad. Una cantidad que, para muchos, sería el depósito inicial de una casa. Para mí, era mi legado. Él miró la cifra. Primero, una ceja se arqueó. Luego, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pura impaciencia. Ah, dijo, con un suspiro apenas audible. Ya veo. Señora Smith, con todo respeto, esa cantidad es, bueno, un poco por debajo de nuestro umbral de entrada para la gestión de carteras de inversión. La palabra umbral me golpeó. Era una puerta que se cerraba en mi cara, sin siquiera darme la oportunidad de explicar. Su tono, su forma de decir un poco por debajo, me decía que para ellos era una miseria. Pero he estado ahorrando toda mi vida, repliqué, mi voz aún calmada, aunque sentía un nudo en el estómago. No era la primera vez que me hacían sentir invisible, insignificante. Lo entiendo perfectamente, señora Smith, interrumpió su tono ahora casi robótico. Y aplaudimos su diligencia. Sin embargo, en Sterling and Finch nos especializamos en grandes fortunas, en clientes con carteras que requieren un manejo más sofisticado. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para no ofenderme, pero el daño ya estaba hecho. Quizás un banco comunitario o una cooperativa de crédito podría ser más apropiado para sus necesidades. Me sentí como una niña regañada
como si mis sueños financieros fueran demasiado pequeños para su brillante edificio de cristal. Recordé a mi abuela, siempre diciendo, no dejes que nadie te haga sentir que no mereces lo que te has ganado con sudor. El señor Harrison se levantó, el gesto final de su desinterés. Si no hay nada más, señora Smith, le deseo lo mejor en su búsqueda. Aquí tiene una tarjeta de un colega en un banco más. Accesible. Me entregó una tarjeta sin mirarme, casi como si estuviera dando limosna. No la tomé. Mis ojos se fijaron en los suyos. Eran ojos vacíos, que solo veían números y poder. Nunca habían visto el valor de una vida entera de trabajo duro. Me levanté. Mis rodillas ya no eran tan firmes como antes, pero mi voluntad lo era. No dije nada. No había necesidad. Las palabras ya habían sido dichas, la sentencia dictada. Ellos habían medido mi valor por el tamaño de mi cartera, no por la riqueza de mi espíritu. Mientras caminaba hacia la puerta, él ya estaba hablando por teléfono, su atención completamente alejada de mí. Un mosquito que acababa de ser espantado. Pero este mosquito tenía un aguijón mucho más grande de lo que imaginaban. Al salir del despacho, la recepcionista me ofreció otra sonrisa pulcra, pero esta vez yo vi la condescendencia. Esperamos verla de nuevo, señora Smith. Lo dijo de forma automática, sin convicción. No respondí. La verdad era que ellos sí me verían de nuevo, pero no de la forma en que esperaban. Ellos habían desestimado no solo mis ahorros, sino también mi historia, mi potencial. Habían olvidado el viejo dicho, nunca juzgues un libro por su portada, o, en este caso, por la cantidad inicial que una anciana de tez oscura presentaba. Caminé por el vestíbulo, el mármol frío bajo mis pies. El sol de la mañana brillaba a través de las inmensas ventanas, iluminando partículas de polvo en el aire, diminutas, insignificantes, como ellos me habían hecho sentir. Pero yo no era polvo, yo era roca. Una roca que en silencio había estado sosteniendo gran parte de ese edificio durante años. Y ahora esa roca estaba a punto de moverse. En el ascensor sentí la rabia controlada. Esa que quema por dentro pero no consume. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y casi imperceptible. Una sonrisa que no había mostrado al señor Harrison, ni a la pulcra recepcionista. Una sonrisa llena de un secreto que pronto dejaría de serlo. Llegué a la planta baja. Pasé de largo la puerta principal sin girarme. La majestuosa fachada de Sterling and Finch se alzaba tras de mí, un monumento a la arrogancia. Ellos habían ignorado a Maeve Smith, habían ignorado sus pequeños ahorros, y en ese acto, sin saberlo, acababan de activar una bomba de tiempo. El verdadero juego apenas estaba comenzando, y yo tenía todas las cartas. El aire de la calle golpeó mi rostro como una bofetada fría, pero no tan gélida como la condescendencia que había dejado atrás en la oficina de Sterling and Stone. Mis pasos eran lentos, medidos, cada uno un eco silencioso de la injusticia que acababa de sufrir. Los rascacielos brillaban, indiferentes, sus cristales reflejando un sol que a mí me parecía ajeno. El joven asesor, un hombre llamado David, con un apellido impronunciable y una sonrisa ensayada, había descartado mi solicitud en menos de 5 minutos. Señora Rivers, había dicho, inclinando la cabeza ligeramente. Agradecemos su interés, pero nuestros servicios están orientados a clientes con carteras más sustanciales. Sus ahorros, aunque respetables, quizás estarían mejor gestionados en una institución más modesta. Sus palabras eran suaves, pero el subtexto era un golpe directo. Usted no pertenece aquí. No era la primera vez, nunca lo era. A mis 75 años había visto esta película demasiadas veces. La mirada de lástima disfrazada de profesionalismo,
La voz baja que implicaba que eras demasiado ignorante para entender. La puerta cerrada, siempre cerrada, para aquellos que no encajan en su molde de éxito. Caminé sin rumbo fijo por un momento, sintiendo el peso de mis años en mis hombros y el peso de mis memorias en mi corazón. Recordé a mi padre, un hombre que trabajó hasta que sus manos se volvieron nudos y sus sueños se hicieron polvo. Su sudor, su dignidad, pisoteados una y otra vez por hombres como David, que nunca tuvieron que esforzarse para conseguir nada. Mi madre, sus manos callosas, las mismas que me enseñaron a coser y a luchar. Su voz, tan dulce como el Evangelio de los domingos, pero firme como el roble cuando se trataba de defender lo nuestro. Ella siempre decía, «El hará, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tu valor no lo dictan ellos». Pero aquí estaba yo, sintiéndome pequeña de nuevo, no por mis ahorros, sino por la insistencia de esta sociedad en definir a las personas por su apariencia o su cuenta bancaria. Mis pequeños ahorros, como David los llamó, el fruto de una vida de trabajo honesto, de sacrificios silenciosos, de privaciones que ellos ni siquiera podían concebir. Esos ahorros eran mi independencia, mi legado personal. Pensé en las incontables veces que fui la única mujer negra en una sala, la única que no tenía el mismo apellido que los demás, la única que parecía no pertenecer, en el banco, en la universidad, incluso en mi propia graduación, siempre una intrusa, siempre bajo escrutinio. Ese sentimiento nunca desaparecía del todo, solo se adormecía hasta que alguien, con un comentario o una mirada, lo reavivaba. Los grandes ventanales de Sterling and Stone se elevaban sobre mí, un monumento de acero y cristal a la avaricia y al juicio. Podía ver, a través del vidrio ahumado, siluetas de hombres y mujeres moviéndose rápidamente, con sus trajes impecables y sus tabletas brillantes. Parecían moverse en un mundo diferente, un mundo donde el esfuerzo se medía en cifras y el respeto se compraba. Y yo sabía la verdad. Yo conocía las cifras de Sterling and Stone mejor que David. Más de lo que él jamás imaginaría. Mi mente, aunque cansada, era tan aguda como siempre. Repasé los números, los informes que había leído con detalle. Cómo esta firma, en particular, había crecido exponencialmente en los últimos 15 años. Gran parte de ese crecimiento se debía a la gestión de un fondo de inversión anónimo. Un fondo que ellos llamaban el Fondo del Sol Naciente. Un fondo que era, en su totalidad, mío. Había sido mi idea. Joseph y yo lo habíamos discutido durante años, antes de que él falleciera. Queríamos dejar un legado, un verdadero cambio. No solo caridad, sino inversión en el futuro, en las comunidades que a menudo eran olvidadas, becas para estudiantes prometedores, fondos para pequeños negocios en barrios desfavorecidos, apoyo para clínicas médicas en zonas rurales. Optamos por el anonimato para evitar la adulación, para asegurar que el dinero fuera a donde realmente se necesitaba, sin agendas ocultas. Sterling and Stone había sido recomendada por un viejo amigo, como la mejor opción para gestionar un capital tan grande con la máxima discreción y rendimiento. Y lo habían hecho bien, por años. Millones y millones de dólares habían fluido a través de ellos, cambiando vidas, sin que la firma supiera jamás la identidad de la benefactora. La ironía era punzante. David y sus colegas habían estado gestionando mi fortuna durante años, y aún así no podían verme. Solo veían a una anciana negra, con una pequeña cuenta personal. Mi verdadero poder, mi verdadera influencia estaban ocultos bajo el velo de su propia ceguera. Busqué un banco en un pequeño parque cercano, un oasis verde en medio del bullicio urbano. Me senté bajo la sombra de un viejo roble, cuyas raíces profundas
se aferraban a la tierra con una resistencia silenciosa. Me pareció un buen compañero. El viento susurraba entre las hojas, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. Cerré los ojos, permitiendo que mi mente viajara. Recordé a Joseph, su risa, su fuerza tranquila, su infinita sabiduría. Él siempre decía: Elara, la paciencia es un arma, pero la justicia es el objetivo. Y hoy, Joseph, el objetivo se sentía más claro que nunca. Esta no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad, de respeto, de historia. El desprecio que sentí en esa oficina no era solo por mis ahorros, era por todo lo que represento, por mi raza, por mi edad, por el simple hecho de no encajar en su estrecha visión del mundo. Abrí los ojos y miré mis manos, arrugadas por el tiempo, pero aún fuertes. Estas manos habían construido, habían amado, habían luchado. Y ahora, estas manos desharían. La decisión ya estaba tomada. No había lugar para la duda. No me iría a casa para lamentarme, no. Este no era el final de mi día, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mi teléfono, un modelo sencillo y antiguo, se sentía pesado en mi mano. Contenía los números, los contactos que necesitaba. No solo retiraría mis pequeños ahorros, no, retiraría todo. Todo lo que la Fundación del Sol Naciente había invertido con ellos. Los 200 millones de dólares que habían permitido a Sterling and Stone ascender a la cima de su juego. Los 200 millones que ellos pensaban que venían de una entidad anónima y fría, no de una mujer de carne y hueso, con un corazón lleno de recuerdos y una mente llena de resolución. No lo haría de inmediato. No les daría la satisfacción de una reacción impulsiva. Merecían un poco más de tiempo para seguir creyendo en su propia superioridad, para seguir subestimando. Primero, necesitaba consolidar. Necesitaba hablar con mi abogada, la única persona que conocía la verdadera magnitud de mi fortuna y mi anonimato, la que me había ayudado a establecer el fondo. Ella entendería. Ella lo vería como yo, como un acto de justicia poética. Me levanté del banco. El roble me observó, silencioso, majestuoso. El viento pareció asentir, confirmando mi resolución. Cada paso que di fue firme, cada respiración una promesa. Elara Rivers no era solo una anciana negra con pequeños ahorros. Era la arquitecta silenciosa de un imperio, y ahora ese imperio comenzaría a desmantelar una de sus propias piezas clave, una pieza construida sobre la arena de la arrogancia y el prejuicio. La próxima parada no sería mi casa, sería la oficina de mi abogada, para poner en marcha lo inevitable. Salir de ese edificio fue un alivio extraño, una liberación de una presión invisible. El aire de la calle, aunque frío, se sentía más limpio, más honesto que la atmósfera viciada de esa recepción de mármol. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una indignación silenciosa que se negaba a mostrarse. Me ajusté el abrigo, la misma prenda sencilla que había provocado esas miradas despectivas, esas evaluaciones rápidas y superficiales, la misma que, en su mente, confirmaba mi insignificancia. Caminé sin rumbo fijo por un momento, la imagen del joven asesor riéndose a mis espaldas, su voz condescendiente, grabada a fuego en mi memoria. Pequeños ahorros, había dicho, con un tono que implicaba mucho más que la cifra. Insignificantes, sin valor, no dignos de nuestro tiempo. Como si el valor de una vida se midiera solo por la cantidad en una cuenta bancaria. Como si mis ahorros, el fruto de décadas de trabajo duro, de sacrificios incontables, no llevaran el mismo sudor, la misma dignidad que los millones de sus clientes invisibles. Mis manos, ya surcadas por el tiempo, habían pulido pisos, cocinado para otros, cuidado niños ajenos,
cosechado campos bajo el sol implacable. Cada billete guardado era un pedazo de mi alma. No era la primera vez. O no, en absoluto. Mi memoria es un largo álbum de instantáneas como esta. Cada una un doloroso recordatorio de dónde se supone que debo encajar. La primera vez que intenté abrir una cuenta en el banco de mi juventud y la lentitud del servicio para la gente como nosotros. La vez que con mi difunto esposo intentamos comprar una casa en un barrio mejor y nos dijeron que no era el momento adecuado o que había ya muchas solicitudes. La forma en que te miran, te juzgan, te descartan antes incluso de que abras la boca, como si llevara un cartel invisible, una etiqueta pesada que decía, no es bienvenida aquí, no solo por mi dinero, sino por mi piel, por el simple hecho de ser una mujer negra en un mundo que aún lucha, con uñas y dientes, por vernos con el respeto que merecemos. Recordé a mi abuela, cuyas historias eran lecciones de vida. Ella me contaba cómo el banco de su ciudad se negaba sistemáticamente a prestarles dinero a las familias de color, incluso cuando tenían garantías sólidas. Cómo el precio de los mismos productos cambiaba si eras de cierto color. Me lo contaba sin amargura, con una sabiduría cansada y profunda, como quien narra una ley inmutable de la naturaleza. Pero en sus ojos siempre había un brillo de dolor, de una injusticia que se arrastraba generación tras generación. Un dolor que ahora sentía yo con una intensidad renovada en mi propio pecho. Siempre quise creer que las cosas habían cambiado, que mi generación y las que vendrían serían diferentes, que la educación, la apertura, borrarían esas fronteras invisibles. Ingenua, supongo. O quizás solo esperaba demasiado, pero el desprecio en los ojos de ese joven, la condescendencia en su voz, la forma en que mi modesto monto era motivo de burla, me recordó que algunas verdades desagradables persisten. Son como malas hierbas. Cortas la superficie una y otra vez, pero la raíz sigue ahí, profunda y venenosa, alimentándose de la ignorancia y el prejuicio. Busqué un banco en el parque cercano, un lugar tranquilo donde los ruidos de la ciudad se difuminaban en un murmullo distante. El aire fresco, las hojas crujiendo bajo mis pies, ayudaron a aclarar mi mente. La humillación se transformó lentamente en algo más duro, más frío, pero increíblemente claro. En una determinación que se había forjado a fuego lento a lo largo de los años, con cada desaire, cada mirada despectiva, cada puerta cerrada. No era rabia ciega, era una convicción, una certeza de que había llegado el momento de actuar, de responder de una forma que ellos jamás imaginarían. Observé a los niños jugando. Sus risas inocentes eran un bálsamo para mi espíritu herido. Pensé en mi propia hija, en mis nietos, en la esperanza que había puesto en ellos, en la promesa de un futuro mejor, un futuro donde no tuvieran que pasar por lo que yo había pasado, y cómo cada acto de desprecio hacia mí era, en cierto modo, un desprecio hacia ellos, hacia su potencial ilimitado, hacia su derecho a la dignidad. Me negué a aceptar que esa fuera la única realidad que pudieran heredar. Saqué mi teléfono del bolso. Era un modelo antiguo, de esos que solo sirven para lo esencial, sin lujos ni distracciones. La pantalla parpadeó al encenderse, iluminando mi rostro. Miré el logo de la firma que había fotografiado discretamente, mientras esperaba. Un acto casi impulsivo. Un logo pretencioso, con letras doradas y una corona estilizada. Representaba todo lo que estaba mal. La arrogancia insoportable, la exclusividad ciega, la ceguera voluntaria ante el valor humano. Mi dedo se detuvo sobre un número en mis contactos, un número que no llamaba a menudo, que guardaba con una discreción casi obsesiva,
un número que conectaba con una parte de mi vida que muy pocos conocían. Una parte de mi vida que había mantenido en la sombra, por razones muy personales. El deseo de anonimato, la humildad, la comodidad de pasar desapercibida. Razones que, hasta ahora, me habían parecido suficientes, incluso sagradas. Pero ese día, ese desprecio tan flagrante, lo había cambiado todo. Respiré hondo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Un lienzo hermoso, ajeno a las pequeñas batallas humanas, a las grandes injusticias. Mi corazón latía con fuerza, un tambor en mi pecho, pero mi mano estaba firme. No iba a permitir que esa humillación fuera en vano. No iba a ser solo otra anciana invisible que se va a casa con el dolor mudo de la indignidad. Esta vez iba a actuar, iba a demostrarles el verdadero, el incalculable, el devastador valor de lo que ellos consideraban pequeño. Borré el recuerdo del rostro burlón del asesor y lo reemplacé con la imagen de ese logo dorado. En mi mente ya empezaba Lee a agrietarse, desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás, solo un camino hacia adelante, un camino que llevaría la justicia a la puerta de quienes creían estar por encima de ella. El primer paso sería simple, discreto, pero sus repercusiones, sabía, serían colosales. Al día siguiente, a primera hora, mi primera llamada fue a mi abogado de toda la vida, un hombre discreto y sabio que había visto y escuchado mucho. Su reacción a mi petición fue una mezcla de sorpresa, luego de una profunda y silenciosa admiración. Entendió el peso de mis palabras, la historia no contada detrás de mi decisión, la fuerza de voluntad de una vida entera. El ajedrez acababa de empezar, y el primer movimiento sería devastador. Solo ellos, en su torre de marfil, aún no lo sabían. Salí de la oficina de Sterling. El aire frío de la calle me golpeó. No sentí alivio, solo un punzante dolor. No era por la humillación personal, era por el patrón. La misma historia, una y otra vez. Subestimada, descartada, mis pequeños ahorros, como él los llamó. El sarcasmo era un puñal. Caminé despacio, cada paso pesado. Recordé otros rostros, otros escritorios pulcros, otros hombres seguros de su propia superioridad. Mi abuela siempre decía, el elefante no siente la patada de la mosca, pero la mosca no olvida dónde se posa. Llegué a casa. Mi pequeño apartamento era mi santuario. Las paredes repletas de recuerdos, fotos de mis padres, de mis hermanos, de mi vida, tejida con esfuerzo y resiliencia. Me senté en mi sillón favorito. El silencio era un bálsamo, pero también un eco de la injusticia. ¿Era la edad? ¿Mi piel? ¿Mi forma de vestir? No importaba la razón que ellos inventaran. Yo sabía la verdad. Era la presunción, la ceguera deliberada, la incapacidad de ver más allá de sus prejuicios. Encendí mi vieja computadora portátil. Mis dedos, aunque un poco lentos, aún recordaban el camino. Abrí mi carpeta segura. Fundación Elara. Ahí estaba. Cada documento, cada registro, la prueba de mi otra vida, la vida que ellos no conocían, la vida que ni siquiera sospechaban, el contrato con la firma de inversiones, el acuerdo de donación, los 200 millones de dólares, una cifra que Sterling probablemente ni siquiera había visto en su carrera. Yo era Elara, la mujer de los pequeños ahorros, y yo era también la benefactora silenciosa, la que había impulsado su reputación, la que había salvado varios de sus proyectos. Un escalofrío me recorrió. ¿Debía hacerlo? ¿Retirar todo? ¿Provocar una caída? Mis intenciones nunca fueron malas. Quería ayudar, construir, creer en el futuro, pero no podía permitir que la arrogancia pisoteara la dignidad, ni la mía ni la de nadie más. Respiré hondo. Mis ojos se posaron en una foto.
Mi padre, con su sonrisa cansada pero orgullosa. Nunca dejes que te hagan menos, hija, me decía. Su voz resonó en mi memoria. No era una venganza. No, eso sería demasiado simple. Era una lección, una declaración, una reivindicación de lo que es justo. Abrí mi correo electrónico. Redacté un mensaje. Formal, conciso, sin emociones, dirigido a la junta directiva de Sterling Co. y también a mi equipo legal, el que gestionaba la fundación. Con efecto inmediato, escribí: la Fundación Elara retira su donación principal de 200 millones de dólares a Sterling Co. Se les solicita iniciar el proceso de transferencia de fondos a la cuenta designada de la Fundación en un plazo de 24 horas. Se proporcionarán los detalles bancarios correspondientes. No di explicaciones. No había necesidad. Ellos entenderían, o lo harían, cuando las cifras empezaran a caer. Leí el correo una y otra vez. Cada palabra, un martillo. Cada frase, una pared derribándose. Pulsé enviar. El correo salió. Se esfumó en la vasta red digital. El aire de mi habitación no cambió, pero algo dentro de mí se asentó. Una decisión tomada, un camino iniciado. Ahora solo quedaba esperar. El silencio antes de la tormenta. Mis pasos eran firmes, mis pensamientos aún más. La puerta de cristal de Sterling Partners se cerró detrás de mí con un murmullo indiferente, pero el eco de su desprecio resonaba en mi mente con la fuerza de un trueno. No era la primera vez que un mundo diseñado para otros, un mundo de pieles claras y cuentas bancarias obscenas, intentaba empequeñecerme, hacerme sentir insignificante. Pero ya no era la joven asustada, que creía que su color de piel era una condena. Ya no era la mujer que dudaba de su propio valor. Era el Ara. Y el Ara sabía lo que valía. Lo había sabido toda su vida, a pesar de los constantes recordatorios de lo contrario. La humillación de aquella oficina, el desprecio mal disimulado en sus voces, la risa apenas contenida de ese joven Davis cuando mencioné mis modestos ahorros, todo se había grabado a fuego en mi memoria. No como una herida que sangra sin cesar, sino como una marca, una cicatriz que no duele, sino que endurece el espíritu. Una marca que recuerda el propósito. Recordaba la primera vez que me dijeron que mi sueño era demasiado grande para alguien como yo. Recordaba el sudor en mi frente al trabajar doble turno, el sabor amargo de la discriminación en cada puerta que se me cerraba. Todo ello había forjado la Elara que soy hoy. Me senté en mi mesa de roble macizo, la misma mesa que había sido testigo silencioso de tantas decisiones trascendentales en mi larga vida. Desde aquí había gestionado pequeños negocios que florecieron, había invertido en ideas revolucionarias que otros descartaban, y había construido un imperio que pocos, aparte de mi círculo más íntimo, conocían. El teléfono, un objeto tan mundano, en mis manos se convertía en una herramienta de precisión. Marqué un número en particular, no el de Sterling Partners. No, ese capítulo estaba a punto de cerrarse, y lo haría de una manera tan concluyente que ni sus más astutos cerebros podrían haberlo previsto. Marqué el número de mi abogada, Sarah Chen. Ella había estado conmigo desde que mis sueños de fortuna eran poco más que susurros en la oscuridad. Sarah era una mujer de convicciones firmes y una discreción a prueba de balas. Entendía la justicia más allá de la letra fría de la ley. Entendía la justicia como un imperativo moral. Sarah, dije, mi voz tranquila y serena, pero con una subcorriente de determinación inquebrantable. Necesito que inicies el proceso, el de la revocación. Sí, de la donación a través de la Fundación Elara, la principal, la que gestiona Sterling Partners. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado.
Sara sabía lo que significaba la Fundación Hilara. Sabía de su magnitud, del vasto entramado de caridad y desarrollo que sostenía, sabía la influencia económica que ejercía sobre muchas instituciones, incluyendo a Sterling and Partners, aunque la relación directa fuera un secreto celosamente guardado. ¿Estás segura de esta decisión, Elara?, preguntó Sara, su tono cauteloso, casi reverente. Es una suma considerable y un precedente enorme, no solo para la fundación, sino para el sector financiero. Podría sacudir el mercado. Asentí con la cabeza, aunque sabía que ella no podía verme. Mis ojos se fijaron en un viejo retrato de mi abuela en la pared, su mirada sabia y profunda. Estoy más que segura, querida Sara. Es el momento. Ellos no respetan lo que no entienden. No valoran lo que creen que es trivial, lo que consideran que está por debajo de ellos. Y lo más importante, no ven a las personas. Solo ven números. Y en mi caso, solo vieron los números equivocados, o más bien los que ellos creían que eran mis números. La voz de Sara, al responder, ya no mostraba cautela, sino una total comprensión y lealtad. Entendido, Elara. Iniciaré los trámites esta misma mañana. Prepararé toda la documentación necesaria y notificaré a los organismos reguladores correspondientes. ¿Hay algo más que deba saber? Solo que esta vez, respondí, mi mirada viajando más allá de mi ventana hacia el vasto horizonte de la ciudad que había sido mi campo de batalla y mi triunfo, la lección no será para mí, será para ellos, y será una lección inolvidable. Colgué el teléfono. Un suspiro suave, casi imperceptible, escapó de mis labios. No era de tristeza ni de cansancio, sino de la profunda liberación que acompaña la toma de una decisión irrevocable y justa. Había pasado años construyendo, años contribuyendo en silencio, observando cómo mi inversión, mi fe en el progreso y en el potencial humano, era utilizada para fines que ni siquiera soñaba con influir directamente. Y ahora, esa misma contribución, esa misma corriente vital, sería el catalizador de un cambio que nadie en Sterling and Partners vería venir. Recordé las palabras de mi abuela, dichas con la sabiduría de quien había visto demasiado de la vida y del mundo. Nunca dejes que nadie defina tu valor, Elara, solía decir, mientras sus manos callosas trenzaban mi cabello. Y cuando tengas el poder, úsalo no para la venganza ciega, sino para restaurar el equilibrio, para mostrarles lo que es la verdadera grandeza, la que reside en el respeto y la dignidad de cada ser humano. Esas palabras resonaban en lo más profundo de mi alma. Esto no era venganza, era equilibrio, era la balanza de la justicia inclinándose, despacio, con la majestuosidad de un glaciar en movimiento, pero con una fuerza imparable que erosionaría todo a su paso. En los días que siguieron, mi rutina diaria no cambió visiblemente. Seguí con mis clases de tai chi por la mañana, mis visitas al jardín botánico por la tarde y mis lecturas de clásicos por la noche. Pero por dentro se gestaba un huracán silencioso y metódico. Los informes llegaron a mi buzón de correo electrónico, uno tras otro, confirmando que la maquinaria legal y financiera ya estaba en marcha. Los millones, sí, mis millones, que Sterling and Partners daban por sentados como parte de su colchón de seguridad, de su impecable reputación, de su prometedor futuro, comenzarían su lento pero inevitable viaje de regreso a mis arcas. El señor Davis me llamó una vez más, tal como había previsto. Su tono era diferente esta vez. Ya no era de desprecio abierto, sino de una condescendencia teñida de un interés tardío y forzado. Su voz rezumaba la falsa preocupación de quien cumple un protocolo. Señora Peterson, dijo con un tono que intentaba ser persuasivo,
Solo quería asegurarme de que considerara nuestras opciones a fondo. Quizás no seamos la firma adecuada para sus específicos requisitos. Supe que el mensaje subliminal que intentaba enviarme era claro y conciso. Eres demasiado pequeña e insignificante para nosotros. Por favor, vete. Gracias por su tiempo, señor Davis, le respondí con mi voz más amable y con una dulzura engañosa. Le aseguro que ya he tomado una decisión, una que, creo, cumplirá con mis requisitos de una manera que beneficiará a todos los involucrados. A largo plazo. Hubo una pausa. Supe que él no entendió la profundidad, el doble sentido, la ironía de mis palabras. Él solo escuchó lo que quería escuchar, que me había deshecho de mí, que me había ido, que la molesta viejecita ya no sería un problema. Colgué. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se formó en mis labios. Ellos creían haberme despachado con un simple rechazo. Creían que su problema era mi supuesta pequeña cuenta, un detalle trivial en su vasta operación. No tenían idea de que su verdadero problema estaba justo frente a ellos, pero en una escala que su visión limitada por el prejuicio y la arrogancia nunca podría concebir. La retirada de esos 200 millones de dólares no sería instantánea. Había procesos legales complejos, transferencias bancarias internacionales, acuerdos contractuales que deshacer con precisión quirúrgica. Pero el golpe ya estaba dado. La decisión ya había sido tomada, sellada con una firma, y mi voluntad inquebrantable. Y el engranaje, una vez iniciado, ya giraba sin retorno posible. Era una danza lenta, meticulosa, cada paso calculado con la sabiduría de décadas de observación. Cada movimiento preciso y deliberado. Ellos no me vieron. Me veían como una sombra, una mancha indistinta. Pero yo los veía a ellos con una claridad cristalina. Veía su arrogancia alimentada por la ignorancia, su complacencia nacida de un privilegio no ganado. Veía su ceguera ante el poder real que residía en la discreción y la experiencia. Y pronto, muy pronto, esa ceguera les costaría todo lo que daban por sentado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes. Mi abogada Sara me mantuvo informada de cada avance, cada notificación enviada, cada documento procesado. El silencio de Sterling and Partners, en lo que respecta a la gran donación, era ensordecedor. Una prueba irrefutable de que aún no habían sentido el temblor bajo sus cimientos. Estaban demasiado ocupados contando su dinero, disfrutando de sus beneficios, creyendo que una fuente inagotable de capital se mantendría para siempre, leal y silenciosa. Pero la corriente ya estaba cambiando, y yo, el ara, era quien había soltado la presa, quien había desatado el río. Lo que venía después no sería solo una sorpresa desagradable, sería una revelación cataclísmica, una que los obligaría a abrir los ojos. Y yo estaría allí, en primera fila, para verlo todo. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Mis abogados, silenciosos y eficientes, ejecutaron cada paso. Fue un proceso delicado, complejo, pero mi intención era clara: retirar la donación, la cuantiosa, anónima donación que había sostenido a esa firma durante años. Recuerdo la última vez que pisé esa oficina. El brillo pulcro del mármol, el aroma a café caro y ambición, y la mirada de desdén de aquel joven, el señor Harrison, su sonrisa forzada, sus palabras vacías. Señora Johnson, entendemos su preocupación, pero estas cantidades son marginales para nosotros. Quizás un banco de comunidad sería más adecuado para sus pequeños ahorros. Pequeños ahorros, la ironía, la humillación silenciosa. Mi voz se mantiene firme al dar las instrucciones finales. Cada palabra es una puntada en el tejido de mi venganza. No venganza de ira, sino de justicia.
De dignidad. Los documentos cambiaron de manos. Las firmas fueron estampadas. El proceso comenzó. Primero, un goteo, imperceptible para ellos. Luego, una corriente. Y finalmente, la retirada masiva. Mis monitores en casa, que normalmente mostraban gráficos de inversión y noticias financieras, empezaron a vibrar con algo diferente. Pequeños titulares. Notas al pie. Fluctuaciones inesperadas en las acciones de Sterling and Price. Gran volumen de ventas en el sector financiero. Incertidumbre en el mercado. Ellos, en su burbuja de oro, no lo verían de inmediato. No querrían verlo. Pero las señales estaban allí, para el ojo entrenado. La retirada de 200 millones no era una gota en el océano, era un tsunami. A veces, mientras observaba las noticias, una punzada de tristeza me atravesaba. No por ellos, nunca por ellos, sino por lo que esa firma podría haber sido. Un lugar de verdadera oportunidad, un espacio para el talento, sin importar el color de piel o el origen. Pero se habían perdido en su propia arrogancia. Recordaba el brillo en los ojos de mi esposo, James, cuando hablamos de nuestros sueños, de cómo queríamos dejar una huella positiva en el mundo, de usar nuestra fortuna para elevar a otros. Él habría aprobado esta acción. Lo sé. Él siempre dijo que el dinero era una herramienta para construir, pero también para derribar muros, o en este caso, castillos de cristal. Los correos electrónicos de mis abogados llegaban ahora con más frecuencia. La transferencia está casi completa. Los fondos han sido redirigidos. La firma Sterling and Price ha sido notificada de la discontinuidad del apoyo financiero. La notificación. Esa fue la clave. No podían ignorar esa. Era una carta formal, fría, concisa, sin mi nombre real, solo E. May Johnson, la benefactora anónima. Pero ahora, la benefactora que se marchaba. El teléfono sonó. Era mi abogada principal, la señora Davis. Su voz era profesional, pero notaba un matiz de anticipación. Señora Johnson, la noticia ya está circulando internamente. Los directivos de Sterling and Price están, digamos, sorprendidos. No se esperaban esto. Una sonrisa leve cruzó mi rostro. Sorprendidos. Esa era una palabra amable para lo que vendría. Ellos creían conocer todo sobre el poder. Creían que lo poseían. Pero el verdadero poder no reside en el oro que se muestra, sino en el que se mueve en las sombras, en el que decide su destino. ¿Y el señor Harrison?, pregunté. Mi voz era tranquila. La señora Davis dudó un momento. Parece que está en una reunión de emergencia, señora Johnson. Las cosas están bastante agitadas allí. Imaginaba la escena. El mármol pulcro, ahora quizás manchado con el sudor del pánico. El aroma a café caro, mezclado con la acidez del miedo. Y el señor Harrison, con su sonrisa de antes, ¿dónde estaría ahora? ¿Estaría aún tan seguro de su posición? La retirada de los fondos no era solo una transacción financiera, era un mensaje, un recordatorio de que el respeto no se compra con pequeñas apariencias, se gana, y la dignidad, una vez pisoteada, tiene formas de levantarse, de formas que nadie espera. El verdadero impacto aún no había golpeado con toda su fuerza. La firma Sterling and Price estaba tambaleándose, pero no había caído, aún no. Este era solo el principio, la punta del iceberg que ellos habían ignorado. Y yo, Evelyn May Johnson, estaba a punto de revelarles la magnitud de lo que habían despreciado. La próxima fase sería la más reveladora, la más dura. El aire en la sala se había vuelto pesado, espeso con la incredulidad y un miedo que empezaba a germinar. El joven asesor, el mismo que me había despachado con desdén, se puso pálido. Su rostro, antes lleno de una arrogancia pulcra, se deformó en una máscara de confusión y luego de terror. ¿200 millones?
susurró el señor Harrison, como si el número fuera un conjuro maligno. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora parecían perdidos. Yo simplemente lo miré. Mi voz permaneció tranquila. Cada palabra un golpe suave pero firme. Sí, señor Harrison, 200 millones, los mismos que mi pequeña cuenta de ahorros, según su asociado, no justificaba su valioso tiempo. El joven asesor se tambaleó. Podía ver cómo las piezas encajaban en su mente, cómo la realidad de su error y de su inminente ruina lo golpeaba con la fuerza de un tren. Esto... esto no puede ser. El benefactor anónimo, balbuceó el señor Harrison, señalando una pantalla donde un logotipo brillante prometía Asociación Davis Harrison. Usted es la señora Davis, de la Fundación Davis Legacy. Así es, confirmé. La misma. Y acabo de instruir a mis administradores para que retiren la totalidad de esos fondos de su firma, con efecto inmediato. Un silencio sepulcral llenó la sala. Luego fue como si una compuerta se hubiera abierto. El teléfono de la mesa del señor Harrison empezó a sonar con una insistencia frenética. Luego otro y otro. Las pantallas de los ordenadores, que un momento antes mostraban gráficos verdes y optimistas, empezaron a parpadear, algunas mostrando caídas abruptas. El señor Harrison tomó una de las llamadas, con la mano temblándole. Su voz era un hilo delgado. No... no lo entiendo. ¿Qué está pasando con las acciones? Contengan la hemorragia. Colgó y me miró con una desesperación creciente. Señora Davis, por favor, esto debe ser un malentendido. Podemos arreglar esto. Cualquier cosa que necesite, lo que sea. No hay ningún malentendido, señor Harrison, repetí. Ni hay nada que necesite de usted ahora. Mi mente voló a todos esos años. Las puertas cerradas, las miradas condescendientes, los «no tenemos un puesto para usted» o «su experiencia no se alinea con nuestros requisitos». Las veces que mi color de piel o mi edad fueron un muro invisible, incluso cuando mis ideas y mi trabajo eran oro puro. ¿Sabe, señor Harrison? Continué. Durante años intenté hacer negocios en lugares como este, lugares donde el valor de una persona se mide por el grosor de su billetera en el momento justo, no por su carácter, su historia o su potencial. Lugares donde un joven con un traje caro, sin importar su inexperiencia, vale más que la sabiduría de una vida. El joven asesor, que parecía a punto de desmayarse, intentó balbucear una disculpa. Señora Davis, yo... Lo siento, yo no sabía. Lo detuve con un gesto. No, usted no sabía. Y ese es precisamente el problema. Usted no se molestó en saber. Asumió. Asumió mi valor, mi capacidad, mi historia, basándose en lo que vio. Y eso, señor Harrison, es un lujo que su firma ya no puede permitirse. Las llamadas seguían entrando. Podía escuchar voces alteradas desde las oficinas contiguas. El rugido de un motor bien engrasado empezaba a fallar estrepitosamente. Señora Davis, le ruego, suplicó Harrison, levantándose a duras penas. Su compostura de empresario intachable se había desmoronado por completo. Podemos compensarla. Le daremos acceso preferencial, el mejor equipo, lo que sea. El impacto de esto sería catastrófico para la firma. Quizás, dije, y me puse de pie. Mi espalda no dolía ahora. Se sentía fuerte, erguida. Pero catastrófico ¿para quién, señor Harrison? Para la firma que ignora a las personas. Para la firma que valora más el brillo superficial que la sustancia. Para la firma que pensó que mis pequeños ahorros no valían su atención. Mis ojos se posaron en una fotografía en su escritorio. Él, sonriente, con la placa conmemorativa de la Asociación Davis Harrison de fondo.
La placa que mi dinero había financiado, mi dinero que ahora retiraba. Lo que está a punto de sucederle a su firma. Dije con voz baja. No es una catástrofe, es una consecuencia, una lección, quizás, una muy cara. Mientras decía estas palabras, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado confirmando la finalización de la transferencia de fondos. Los 200 millones habían sido retirados. El vacío que dejaba sería un abismo. Me dirigí a la puerta. El señor Harrison intentó seguirme, susurrando ruegos. El joven asesor solo podía mirarme con ojos vidriosos, su futuro desvaneciéndose ante él. Espero que esta lección, le dije al señor Harrison, sin voltearme, le ayude a recordar que el verdadero valor de las personas no se mide por las apariencias, ni por la cantidad inicial que tengan en una cuenta. Abrí la puerta y salí de la oficina. Dejé atrás el caos, las llamadas frenéticas, los gritos, las pantallas rojas. El corredor era un torbellino de ejecutivos corriendo, rostros pálidos, susurros de acciones cayendo, mercado en pánico. Cada rostro mostraba la misma realización. Un gigante de la industria se estaba tambaleando, no por un movimiento del mercado, sino por la dignidad de una mujer a la que habían subestimado. Mientras me dirigía al ascensor, supe que el impacto solo había comenzado. La caída de la firma Harrison sería larga y dolorosa, y para ellos solo había una responsable. Pero para mí era solo justicia. La verdadera pregunta ahora era, ¿cómo reaccionaría el mundo a la noticia de un gigante financiero que se desmorona por haber despreciado a una mujer negra con un secreto de millones? La sala de juntas se convirtió en un nido de víboras. El silencio glacial se rompió con el grito de Mr. Sterling, una voz rota por la desesperación. ¿200 millones? Su rostro, antes tan arrogante, ahora era una máscara de horror. Miss Davis palideció. Mr. Henderson se desplomó en su silla, como si el alma se le hubiera escapado. Mis palabras seguían resonando, un eco macabro en su templo de cristal. La donación ha sido retirada. No tuve que esperar mucho. La noticia voló. En cuestión de horas, los hilos invisibles que sostenían su imperio comenzaron a romperse. El mercado reaccionó. Los analistas, aquellos que antes los idolatraban, ahora cuestionaban la estabilidad de la firma. Los inversores, siempre cautelosos, empezaron a sentir el temblor. Los primeros en caer fueron los más pequeños, aquellos que, como yo, alguna vez fueron vistos como insignificantes. Retiraron sus fondos. Luego, los clientes medianos, al ver la fuga, siguieron el ejemplo. La confianza es un castillo de arena. Una vez que empieza a desmoronarse, nada puede detenerlo. Recibí llamadas, decenas de ellas, de Mr. Sterling, de Miss Davis, de Mr. Henderson. Sus mensajes de voz, antes llenos de superioridad, ahora eran súplicas. Por favor, señora Johnson, reconsideraremos. Ha habido un malentendido. Necesitamos su ayuda. Sus voces sonaban huecas, vacías. Era el sonido de la desesperación, la misma que habían ignorado en tantos otros. No respondí a ninguna. Silencié mi teléfono y lo guardé. Recordé la mirada de Mr. Sterling, su sonrisa despectiva, sus palabras sobre mis pequeños ahorros. La imagen de Miss Davis revisando mi solicitud con desinterés, como si fuera una molestia. Y Mr. Henderson, el silencio cómplice que mantuvo. Ellos habían sembrado el viento. Ahora cosechaban la tempestad. Los titulares de los periódicos hablaban de una crisis inesperada. La prestigiosa firma se tambaleaba. Sus acciones caían en picada. Los despidos comenzaron. Primero, los rangos más bajos, luego los intermedios. Los pasillos, antes bulliciosos, se volvieron desolados. Era la implosión de un sistema que había olvidado la base de su éxito, el respeto, la humanidad.
Un día recibí una carta certificada. Era una disculpa formal, largas, prolijas, llenas de palabras elegantes sobre nuestra supervisión y nuestro profundo arrepentimiento. La leí con calma. Era fría, impersonal. No mencionaba mi nombre, solo nuestro valioso cliente. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. La dignidad no se compra con disculpas tardías. Vi las noticias. La firma fue declarada en bancarrota. Sus activos se vendieron a precio de ganga. El edificio de cristal, ese monumento a su poder, fue adquirido por otra corporación. Los nombres de Sterling, Davis, Henderson desaparecieron de los titulares, reemplazados por el eco de su fracaso. No sentí euforia, solo una quietud, una paz profunda. Mi abuela solía decir que la justicia tiene su propio tiempo, lento pero implacable, y así fue. No se trataba de venganza, sino de equilibrio, demostrar que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la decencia con la que es tratada. Desde mi ventana observé el atardecer. El sol tiñó el cielo de naranjas y púrpuras, una obra de arte silenciosa. La ciudad continuaba su ritmo. Miles de vidas, miles de historias. Y en una de esas historias, una anciana negra, desestimada y subestimada, había demostrado que el poder de la dignidad es más fuerte que cualquier imperio financiero. La firma cayó y, con ella, la ilusión de que el dinero puede comprar el respeto. Yo simplemente había cerrado mi libro con ellos. Mi paz, mi verdadero ahorro, estaba intacta.